En contexto, hermanas, de lo que hemos estado estudiando y meditando de Hechos, los apóstoles recibieron gran poder para hacer milagros y predicar con valor, pero experimentaban en todo ese trabajo la presencia de Dios, pero no estaban exentos de la persecución y fueron encarcelados, calumniados por los líderes de la comunidad. Y es ahí donde vamos al versículo 19, cuando ellos ya estaban ahí en la cárcel. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: hermanas, la cárcel realmente alude solo en ocasiones en el Antiguo Testamento a las cárceles de los egipcios y filisteos y asirios, y eso lo vemos en el Génesis 39:20. Y vemos, hermanas, la legislación hebraica no conocía las penas privativas de libertad. El encarcelamiento se ordenaba únicamente a título preventivo para tener al culpable a buen recaudo, y lo vemos en Levítico 24:12. Pero ya cuando vamos con los reyes israelitas, ellos no dejaban encarcelar a los profetas, y lo vemos en Primera de Reyes 22:27. Pero en la época posterior al cautiverio, el encarcelamiento se convirtió en castigo represivo, y lo vemos en Esdras 7:26. En el Nuevo Testamento, que es lo que estamos meditando en estos momentos, lo menciona a menudo en Mateo 5:25 y en Marcos 6:17, y dice que los hermanos estaban en la cárcel. Y sabemos que los primeros cristianos y más de un apóstol conocieron los rigores de la cárcel. No era fácil estar en ese ambiente, hermanas. Era difícil, es muy diferente. Solamente el que está ahí sabe lo que es estar privado de la libertad. Y bueno, sucede entonces que nuestros hermanos fueron y estaban ahí en ese momento por estar hablando la palabra del Señor, pero el Señor conocía su corazón y conocía realmente que eran necesarios. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel. Un ángel del Señor les dio una orden a los apóstoles por la cual ellos estaban y serían siempre azotados, y lo vemos, hermanas, cómo es que sufrían los apóstoles en las cárceles. En Hechos 5:40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieran en libertad. Era necesario que los apóstoles salieran de ese lugar. El Señor manda un ángel. Y a veces, hermanas, este resultado es difícil de comprender. Es posible que entre muchas de nosotras predomine la idea de que la obediencia a Dios resulta una bendición, y así es, por supuesto. Es una gran bendición, pero no es una vida libre de problemas. Cuando examinamos las escrituras, aprendemos que a menudo la obediencia resulta en dolor y sufrimiento. Ellos lo estaban experimentando, estaban en la cárcel. Nos damos cuenta, hermanas, que la persecución a causa de Cristo es una clase distinta de bendición. Y eso es lo que el mundo desconoce. Y eso es lo que, por lo que el mundo nos dice que realmente estamos equivocadas. Sabemos nosotros y creemos en fe que nuestro Dios está ahí cuidándonos. Imaginemos entonces, hermanas, que alguien nos diga que nos quitará la vida si no dejamos de hablar de Dios. ¿Lo haríamos? ¿Pensaríamos que está en juego nuestra propia integridad y dejaríamos de hacerlo? Los apóstoles no lo hicieron. Sufrieron todo lo que realmente sabían que iba a acontecer, pero ellos estaban dispuestos a hacerlo. Los poderosos líderes religiosos habían amenazado a los apóstoles y hasta los habían en este momento encarcelado por predicar de Cristo.
El ángel aparece, abre las puertas de la cárcel de noche y sacándolos, dijo, id. Y en esta palabra id, hermana, significa moverse de un lugar hacia otro, apartado de la persona que habla. Id. Tienen que moverse, tienen que salir de aquí. Es necesario que la palabra de Dios sea escuchada. Puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Anunciad es dar noticia, es dar un aviso, es publicar, es proclamar, es hacer saber. Y les está diciendo, id y anunciad. Tienen un trabajo que hacer. La palabra de Dios es una comunicación de Dios con el hombre. Por ser la palabra el vínculo con el que se expresan los pensamientos, es el medio más común con el que Dios se revela y realiza sus propósitos. Tenemos ejemplos en la palabra de nuestro Dios escrita en las Sagradas Escrituras. En Jeremías 1:11 dice, la palabra de Dios vino a mí. Y le decía a Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías? Y él le decía, veo una vara de almendro. La palabra de Dios vino a mí y es en este momento que la palabra de Dios viene a nosotras y nos está diciendo, id y anunciad. Tenemos que proclamar la palabra. Otro ejemplo, hermanas, tenemos en Ezequiel 1:3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Vino la palabra de Jehová y nos está dando toda esta escritura para anunciarla. La palabra de Jehová vino a Oseas, en Oseas 1:1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. La palabra de Jehová ha venido desde siempre y ha venido a usted y a mí. La palabra de Dios es una extensión de su personalidad, es investida de autoridad divina. Los apóstoles sabían que tenían que salir de ahí y el ángel les dice, id y predicad, hay que ir al templo, anunciar la palabra. Y esto es el mensaje que les está diciendo el ángel, que tenemos trabajo que hacer cada una de nosotras. La palabra de Dios se debe respetar y obedecer. Tanto los hombres como los ángeles lo hacen y lo vemos en Salmo 103:20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. La palabra de Dios se obedece, hermanas, no se discute, simplemente se obedece. El ángel les dice, puestos en pie en el templo, anuncien la palabra. La palabra de Dios es permanente. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es un acto de obediencia lo que están haciendo los apóstoles. Están saliendo, yendo al templo a predicar. Y la palabra de Dios, hermanas, tiene que cumplirse. Por eso el ángel les dice, anuncien, proclamen la palabra. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En el Nuevo Testamento generalmente denota un mensaje predicado del Evangelio por Cristo a los apóstoles. Y dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es así, hermanas, como esta acción tenían que cumplirla los apóstoles. La palabra de Dios comprende su voluntad y su propósito. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestra meta, hermanas, como los apóstoles, es obedecer a Dios, no complacer a la gente. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias, hermanas. Dios bendiga siempre su palabra.